Bueno, buenos días. Yo traigo entonces el estudio que titulamos Perfil epidemiológico de los pacientes entre 0 y 15 años con infección osteoarticular en el Hospital Infantil San Vicente Fundación. El estudio pues lo desarrollamos el doctor Alejandro Uribe, ortopedista del Hospital Infantil y quien les habla, Juan David Urrego. Yo soy residente de ortopedia de la Universidad de Antioquia. Entonces, para empezar, tenemos que la literatura nos dice que las infecciones osteoarticulares en niños son un diagnóstico relativamente raro en comparación con otras infecciones bacterianas en la población pediátrica. Se ha descrito que la incidencia en los países subdesarrollados de las infecciones osteoarticulares llega hasta los 43 casos por cada 100.000 habitantes, y en los países desarrollados esa tasa puede bajar incluso hasta de 2 a 10 casos por cada 100.000 habitantes, siendo siempre el Staphylococcus aureus el principal agente etiológico relacionado con estas infecciones. Sin embargo, siendo el hospital infantil un centro de referencia pues, para toda la patología pediátrica y entre esto la patología ortopédica, hemos visto en el servicio de ortopedia que la infección osteoarticular es un motivo de consulta frecuente, por lo que pues, se hace necesario conocer nuestra propia epidemiología. Nosotros no tenemos datos de estudios que se hayan realizado, que se hayan publicado en el medio, tanto en Colombia pues como en Medellín o en el hospital, que nos digan cuál es la epidemiología de nuestros pacientes y que nos den unas pautas de manejo adecuadas y oportunas. Eso todo lo tenemos pues de literatura estadounidense o europea. Entonces nosotros, partiendo de esta necesidad de saber ese perfil epidemiológico de nuestros pacientes, nos trazamos pues como este objetivo general desarrollar el estudio, que es describir el perfil clínico y microbiológico de los pacientes con infecciones osteoarticulares. Entre estas tenemos la osteomielitis aguda, la osteomielitis crónica, la artritis séptica y la osteoartritis en los pacientes menores de 15 años, atendidos en el Hospital San Vicente durante un periodo de tiempo que va de enero del 2016 a diciembre del 2017. Para realizar este estudio, entonces, diseñamos un estudio observacional de corte retrospectivo. La población pues, universo que nosotros tomamos fueron los pacientes entre 0 y 15 años, con diagnóstico realizado por ortopedista de osteomielitis aguda, crónica, artritis séptica u osteoartritis, que requirieron manejo quirúrgico y que fueron atendidos en el Hospital San Vicente Fundación. Este es en el periodo de tiempo pues, comprendido entre enero del 2016 y diciembre del 2017. Esto es básicamente pues como nuestro criterio de inclusión, y las exclusiones son los pacientes que no tuvieran en su historia clínica los datos suficientes para llenar nuestra encuesta pues de nuestro instrumento, y los pacientes que fueran intervenidos quirúrgicamente en otras instituciones y que fueran remitidos posteriormente al Hospital San Vicente Fundación. Esos pacientes no los tuvimos en cuenta. En cuanto a la recolección pues, de los datos, recolectamos los datos para la redundancia por una técnica de análisis documental, con la aprobación obviamente del Comité de Investigación del Hospital San Vicente. Nos proporcionaron una lista de los pacientes que en el sistema de historia clínica del hospital aparecían con códigos diagnósticos en el CIE-10 de osteomielitis, de osteoartritis, de artritis séptica. Ahora, revisamos aproximadamente 600 historias de todos los pacientes que fueron llevados a, pues que tenían estos diagnósticos, perdón. Los datos los recopilamos y los aseguramos mediante un formulario virtual que realizamos en la página de Google Docs. Es una encuesta virtual pues, que nos permite hacerlo de una manera muy interactiva y nos guarda los datos. Cuanto al plan de análisis, pues las variables cualitativas son descritas en número absoluto y proporciones, las variables cuantitativas descritas a través de medias de desviación estándar, mediana y rangos intercuartílicos, y desarrollamos pues como una prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la distribución de las variables. Cuanto a los resultados, encontramos entonces en nuestra revisión 72 pacientes en este periodo de tiempo que cumplían con nuestros criterios de inclusión. Encontramos que el 56% de los pacientes eran de sexo masculino y 43% femenino, en una edad promedio de 8 años en pacientes que iban desde meses de nacido hasta los 13 años. No encontramos ni de 14 ni de 15. En cuanto al tipo de infección, lo más común fue encontrar la artritis séptica en un 40.2%, la osteomielitis aguda en 37.5% de los pacientes, la osteoartritis en 18%, y
una osteomielitis crónica mucho menos común en los pacientes pediátricos en 4.2%. Esta gráfica nos muestra entonces el compromiso por segmento anatómico. A su izquierda están las articulaciones afectadas, en el que vemos que la cadera es la articulación más afectada con 18.1%, seguido de las rodillas, el 16.7%. Vemos también una afectación importante del tobillo y vemos que hay una cantidad importante de pacientes, casi el 10% de los pacientes pueden tener infección en varias articulaciones al mismo tiempo. Y a su lado derecho están los huesos afectados por la osteomielitis, que el principal fue pues, la tibia en un 31.9%, seguido por el fémur en 18.1%. Esto nos muestra entonces que la principal afectación de este tipo de infecciones es de las extremidades inferiores, cosa pues que está reportada en la literatura. Entonces ya estás sabiendo qué tipo de infección y un poco de los datos demográficos de los pacientes vamos a describir, o queríamos describir un poco de la clínica de nuestros pacientes. Encontramos entonces que los signos y síntomas más comunes de estos niños era el dolor en el 95.8%. Y los signos como más comunes son la fiebre y el edema, 75 y 76.4% respectivamente. La cojera y el eritema también son importantes dentro de nuestra población, encontrando una cojera del 61%, un eritema en la zona afectada del 55%. Encontramos también que el promedio entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la infección fue de 10 días, casi 11 días, y aproximadamente el 38.8% de los pacientes tuvieron antecedentes de trauma, en promedio 15 días antes de ingresar al hospital, que esto también es importante para tenerlo en cuenta en los pacientes que se presentan con clínica de infección osteoarticular. Ya sabiendo entonces la clínica, queríamos ver los hallazgos radiológicos y los separamos por artritis séptica y osteomielitis. Los hallazgos radiológicos, esto es radiografía simple, pues en artritis séptica vemos que lo más común es encontrar el edema de tejidos blandos, y en una cantidad importante de pacientes se veía que que los hallazgos eran normales, no había ninguna alteración. De ahí seguía el aumento del espacio articular en 13.9%, y la subluxación, pues que es muy rara. Esto se da por el derrame articular y el aumento, pues como pues el derrame articular, y esto aumenta el espacio articular, y en casos pues como ya más severos genera la subluxación, pero por eso vemos que es raro, son etapas más tardías. En la osteomielitis vemos que el edema de los tejidos blandos también es el principal hallazgo, con un 40%, y la reacción perióstica y los hallazgos normales, que también pues llaman la atención, que son bastantes. Cabe anotar que tanto en la artritis séptica como en la osteomielitis, los hallazgos radiológicos en el hueso, o los cambios radiológicos en el hueso, se empiezan a ver 2 semanas después del inicio de la infección. Entonces esto puede ser pacientes que se tomaron en una etapa temprana de la infección. En cuanto a los laboratorios, vemos pues el promedio es de los leucocitos reportados es de 12.100, más o menos 7.600. Una leucocitosis pues leve como en el promedio pues de los pacientes, una ABCD que siempre está elevada en el 100% de nuestros pacientes, y una PCR de 9.7 en promedio, que también en la gran mayoría de los pacientes está elevada. Entonces, teniendo ya el diagnóstico, llevamos a los pacientes a cirugía. Se llevaron a cirugía dependiendo de su tipo de infección, a curetajes óseos, a artrocentesis o artrotomía, según pues, la patología, y se obtuvieron en 71 pacientes cultivos de hueso o tejido. Y obtuvimos de 45 pacientes, que son el 62.5%, hemocultivos, de los cuales de estos hemocultivos el 53.3% fueron negativos y el 46.7% fueron positivos, todos para Staphylococcus aureus. De estos, el 61.9% para Staphylococcus aureus meticilino sensible y el 38.1% para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Este es el aislamiento microbiológico de las muestras tomadas de tejido y hueso, en el que vemos que el Staphylococcus aureus meticilino sensible es el más común, pues el que se aísla con más frecuencia, un 38.9%, seguido del Staphylococcus aureus meticilino resistente con un 26.4%, que es un número bastante significativo. Y
cultivos negativos que se presentaron en 22.2%. En otros, que es un 4.2%, hay aislamientos de gérmenes, uno pues aislados, valga la redundancia, pues es un solo, pero son diferentes pues que van ahí metidos. También se encontró Streptococcus pyogenes, la combinación de Staphylococcus aureus metilinosensible con Enterobacter cloaca en 2 pacientes, y logramos pues, o se aisló uno de los pacientes con Mycobacterium tuberculosis en hueso. Este es el aislamiento pues, por tipo de infección, en el que vimos que los cultivos positivos para artritis son el 59%, para osteomielitis son el 87%, y para la osteoartritis, que es el doble compromiso, pues pacientes que tienen infección articular y ósea, los cultivos fueron positivos en el 100% de los pacientes. Acá vemos pues y llama la atención como la gran cantidad de cultivos negativos en la artritis séptica. Al ingreso, se le inició manejo empírico antibiótico a todos los pacientes. El 83.3% de los pacientes se les inició cefalosporinas de primera generación. De estas, a la mitad se le hizo como monoterapia y a la otra mitad se inició en combinación con vancomicina o clindamicina, pensando en cubrir ese Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y se usó la clindamicina como monoterapia en 8 pacientes. Esto también pensando en cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistentes y en pacientes bastante enfermos. Tratamiento se modificó pues según los resultados del antibiograma de esos cultivos de tejido y hueso en 69.4 de los pacientes, y encontramos que la cefalosporina de primera generación es el tratamiento definitivo más común que se dio de manera oral, por lo general la cefalexina, en el 52.7% de los pacientes. También tenemos el trimethoprim sulfa como tratamiento definitivo en 23.6% de los pacientes, y estos dos medicamentos nos dan la facilidad de su presentación oral. Adicionalmente, el trimethoprim sulfa nos da la ventaja de tener actividad contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. La clindamicina se usó en el 11.1 de los pacientes, pero esto tenemos una limitante en nuestro medio, y es que la clindamicina no la tenemos en presentación oral. Entonces estos pacientes fueron los que terminaron su tratamiento, sea con hospitalización en casa y les iban a poner el antibiótico vía venosa, o que completaron todo su esquema de tratamiento antibiótico de manera hospitalaria. Otros 12.6%, lo que también hay varios pues, antibióticos, pero también son de manera aislada y generalmente son puestos o son ordenados por infectología pues, en condiciones especiales. En cuanto al tiempo de tratamiento antibiótico, el promedio fue de 29 días. Iban pues esquemas de antibióticos desde 14 hasta 180 días de tratamiento antibiótico. En la artritis séptica vemos que es menos cantidad de tiempo que en la osteomielitis, y en la osteoartritis aumenta bastante el número de tratamiento, pues el número de días que requieren estos pacientes tratamiento antibiótico, pero estos pacientes con osteoartritis, al tener un doble compromiso, se ve que son pacientes más enfermos, más complicados, que posiblemente requieran tratamientos más prolongados e infecciones a otro nivel, que hagan prolongar pues estos periodos de tratamiento. En cuanto al tiempo de tratamiento que se dio para Staphylococcus aureus y Staphylococcus aureus meticilino sensible y resistente, no hubo pues una diferencia marcada en el tiempo que requirieron estos dos microorganismos. En cuanto a la estancia hospitalaria, tenemos que el promedio fue de 13.5 días, estancias que iban desde los 4 hasta los 50 días de hospitalización. Ya dando de alta a estos pacientes, pues el seguimiento por consulta externa, entre el primer y el tercer mes se pudo hacer control de 58.3% de los pacientes. Ya hacia el cuarto al sexto mes se iban perdiendo esos pacientes del seguimiento, solamente 19.4% de los pacientes los pudimos seguir, y a partir del sexto mes hasta el año ya no tenemos un seguimiento de estos pacientes. En cuanto a las complicaciones, el 37.5% de los pacientes presentaron algún tipo de complicación, siendo la sepsis la más común en el 66% de los casos, la fractura en el 25% de los casos, y la trombosis venosa profunda en el 22% de estos pacientes pues, que presentaron complicaciones, y de esta trombosis venosa se desprende pues, otro trabajo que se está haciendo en el servicio. En cuanto a la discusión, pues haciendo la revisión bibliográfica para
para realizar el estudio y para contextualizarnos, encontramos que hay pocos estudios similares o que midan pues como estas mismas variables en la literatura mundial y no hay ninguno que esté publicado en Colombia, lo que nos genera pues un vacío de información que es el que pretendemos nosotros ayudar a llenar. Encontramos 72 casos en nuestro hospital solamente en un periodo de 2 años, lo que es una cantidad superior a lo reportado en estudios que se han realizado en Europa. En Europa, aquí pues referencio uno, que es el estudio de Akin Crue, que este es un estudio realizado en el Reino Unido que lograron conseguir 88 pacientes en un periodo de 12 años. Ivo Cusi es un autor pues, que realizó este estudio en Roma y que logró reclutar pues 117 pacientes en 7 años, lo que nos muestra pues que nosotros tenemos muchos pacientes en un periodo de tiempo muy corto, lo que podría hacernos pensar que hay una incidencia superior en los países subdesarrollados. Sin embargo, esta relación pues ya está establecida en la literatura. La edad promedio de nuestra población es un poco mayor a lo reportado en la literatura, que es de aproximadamente 5 años. Nosotros, nuestra edad promedio es de 8 años. Encontramos pues, lo que nos hace pensar, pues, o no nos debe dejar tranquilos en pacientes que se vayan saliendo de los extremos o de los promedios de edad que no pueden tener estas patologías. La cadera y la rodilla son las articulaciones más afectadas, igual a lo reportado pues en la literatura. Sin embargo, nosotros encontramos en nuestro estudio que el hueso más afectado, a diferencia de lo que se reporta en los libros y en los estudios, que es el fémur, nosotros encontramos que nuestras infecciones son más comunes en la tibia. La ausencia de dolor y fiebre no descarta la presencia de infección, pues siempre hemos tenido el dolor y la fiebre como los síntomas cardinales y siguen siendo, pero debemos estar atentos en nuestros pacientes porque no todos pueden, hay una pequeña proporción, una pequeña cantidad de pacientes, pero los hay que pueden presentarse sin dolor y sin fiebre. El llanto metafisiario y el derrame articular, que están en todos los libros y que en la enseñanza pues de la ortopedia siempre juegan un papel como muy importante y siempre le dicen a todo el que le están enseñando que deben tener llanto metafisiario y derrame articular los pacientes con infecciones, vimos que no es tan común, solamente 22 y el 19% de los pacientes van a presentar estos dos signos, entonces no nos podemos confiar de esto. En el 34% de los pacientes los leucocitos son normales y en el 16% la PCR es normal, lo que nos dice que los reactantes de fase aguda tampoco son infalibles. Y lo que nos hace la literatura es una recomendación de combinar la PCR con la BSG para aumentar mucho más la sensibilidad en los pacientes con infección. El microorganismo más común que aislamos nosotros fue el estafilococo aureus meticilino sensible, seguido del estafilococo aureus meticilino resistente. Esto concuerda pues o va en consonancia con toda la evidencia de los últimos años en cuanto a los agentes etiológicos más comunes. Encontramos que nuestros cultivos negativos fueron el 22%, que es un buen rendimiento comparado con lo que se está reportado en la literatura, que van estudios que muestran desde el 18 hasta el 40%. Consideramos pues que 22% es un muy buen rendimiento y muestra que tenemos una buena técnica en la toma y un buen procesamiento de las muestras. La sensibilidad de los cultivos para artritis séptica fue del 59%, para osteomielitis del 87% y una positividad del 100% en los cultivos por osteoartritis. Como ya había hablado pues previamente, esta osteoartritis es un doble compromiso, que lo vimos en pacientes mucho más enfermos, con más requerimiento de antibióticos, de días de hospitalización y más complicaciones. La incidencia del estafilococo aureus meticilino resistente aumentó en la institución del 11 al 27% en los últimos 10 años, y esto lo sacamos de un estudio realizado por el otro doctor, el doctor Alejandro Uribe, hace aproximadamente 10 años con unos residentes de la época. Ellos hicieron un estudio en el que tomaron algunas variables similares a este estudio y encontraron que el estafilococo aureus meticilino resistente estaba aproximadamente en el 11% en ese momento, y hoy lo encontramos en el 27%. Esto es un estudio pues que lamentablemente no se publicó, pero tenemos los datos y vemos cómo aumenta este porcentaje de infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente, lo que va también en consonancia con la literatura del aumento con el paso de los años, y también creemos que está relacionado con los métodos, con los medios de procesamiento de las muestras que nos aumentan la sensibilidad.
No sé si la Haemophilus influenza en ningún paciente, pues esto en todos los libros está la Haemophilus influenza, sin embargo, pues con la vacunación ya es poco común. Y tampoco la Klebsiella pyogenes, que también es un patógeno que frecuentemente lo lee uno, pero nosotros no lo pudimos aislar. La duración del tratamiento en promedio fueron 29 días, un poco más prolongado que las recomendaciones pues, que hay en la literatura estadounidense y europea. Sin embargo, nosotros encontramos que nuestros pacientes, o muchos de nuestros pacientes, son pacientes muy complicados que requirieron tratamientos y hospitalizaciones más largas de lo que hay reportado. Las cefalosporinas de primera generación fue el tratamiento pues, definitivo más usado, el tratamiento, perdón, empírico más usado y también el definitivo. Para cubrir el estafilococo aureus meticilino sensible, y para cubrir el estafilococo aureus meticilino resistente se usó vancomicina y clindamicina principalmente de manera intravenosa y más en un contexto hospitalario, y el trimethoprim sulfa vía oral según las pues ya para los manejos ambulatorios de estos pacientes. Como había dicho ahorita, nosotros no tenemos clindamicina oral, por lo que no, en esto sí diferimos pues de la literatura europea y americana. El seguimiento a largo plazo fue muy limitado, al año ya no teníamos seguimiento de ningún paciente, y esto pues no lo podemos afirmar, pero lo atribuimos a que nuestros pacientes son de zonas alejadas, son de Chocó, son de la costa, zonas muy pobres de la costa o de los pueblos de Antioquia, y no tienen acceso pues como a estas revisiones por lo general. En cuanto a las conclusiones pues que nosotros sacamos de este estudio son tres, pero son pues como lo más grande que vemos es que se debe tener un alto índice de sospecha de infección articular en pacientes con dolor articular y fiebre, eso lo sabemos. Sin embargo, hay pacientes con este diagnóstico en ausencia de síntomas cardinales, que aunque pueden ser pocos, debemos siempre estar pendientes porque se nos puede pasar, y que se pase un niño con una artritis séptica va a ser una catástrofe para el niño, porque esto puede incluso matar al niño. La incidencia del estafilococo aureus meticilino resistente ha demostrado un aumento en nuestra institución en los últimos 10 años, comparado a un estudio previo. Como les digo, es un estudio realizado por uno de los autores pues el otro autor, el doctor Alejandro, y unos residentes hace 10 años. Preocupa el tiempo prolongado entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Se pasan muchos días en que los pacientes puedan llegar a un diagnóstico, y esto, mirando las historias, pasa mucho porque pues tienen dificultad para acceder a los servicios de salud y mucho más para acceder a servicios de salud de alta complejidad. Entonces muchos pacientes eh, consultan en los primeros niveles, les dan tratamientos orales, se pierden 2 o 3 días y vuelven después más complicados. Entonces es importante como tratar de pescar estos pacientes lo más rápido posible para poder dar un diagnóstico, un tratamiento oportuno. Y el seguimiento también pues a largo plazo vemos que es muy pobre, y eso nos limita la información que tenemos nosotros en el largo plazo de los desenlaces pues de estos pacientes. Muchas gracias.